el Espíritu Santo nos hable en cuanto a la disciplina del hogar con los hijos. Solo Él nos puede hablarnos, solo Él nos puede enseñar, porque está la palabra de Dios. Y para eso vamos a pedir a Dios, Él nos hable. Amén. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta noche que permites cada noche un mensaje a través de este medio, y que muchos hombres y mujeres, muchos padres, muchas mamás puedan oír, y sobre todo, Señor, podamos aprender para que como padre y como madre podamos corregir a nuestros hijos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hables, que nos enseñes, danos ese entendimiento, esa sabiduría para comprender lo que tú tienes, el plan, el propósito, enseñarnos para nuestros hijos y nuestra familia. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, y por la fe, Señor, declaramos esta noche una bendición. Sabemos que siempre será así, y así será, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuán importante es corregir en una disciplina a nuestros hijos. Hemos visto 4 puntos semana pasada, y vamos a continuar el punto 5, que no podemos pasar por alto la disciplina. Y para esto vamos a leer en Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice: el que te tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que te tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que ama desde temprano lo corrige. Por eso no podemos pasar por alto la disciplina. Cuando el rey Salomón dice, si uno te tiene, no quiere corregir, ¿no? Y muchas veces decimos, quizás mayoría, no quieren corregir. Sobre todo cuando están pequeños. Sin embargo, dice, desde temprano, quiere decir, desde la gestación uno tiene que corregir. Y desde que nace, tiene que corregir al niño y la niña, al bebé. Y usted dirá, ¿cómo vamos a corregir al bebé que no sabe? No, sí entienden ellos, saben muy bien y entienden perfectamente, eso está comprobado. Así que, si la Biblia dice, hay que corregir desde temprano, significa que desde la gestación y desde que nace. Pero, ¿cuál es la realidad de muchas familias, muchos padres o muchas mamás? No quieren corregir cuando está el bebé o los niños. Dicen, cuando sea grande hay que corregir. Pobrecito el bebé. No quieren corregir. Déjalo. Déjalo. No quieren corregir, no quieren enseñar. Y de tal manera está formando a un mal camino. Si el padre o la madre no corrige al niño, va a crecer a mal camino. Va a crecer chueco. Como una planta que se crece derechito cuando no corrige, guía, pero si no se lo guía, si no lo hace bien, se va a crecer chueco. Exactamente igual crecen los hijos. Y cuando son jóvenes, y recién nos damos cuenta que hemos equivocado con nuestros hijos. Y nos lamentamos porque no he corregido.
Porque cuando ya es adolescente, joven, ya no se puede corregir. Es demasiado tarde. Porque dice muy claro la palabra de Dios, el que ama. O sea, si nosotros como padre, como madre, lo amamos, desde temprano corrige. Desde temprano disciplina. Disciplina no es castigo. Disciplina no es agarrar un palo, una correa. No. Se trata de enseñar, corregir en una disciplina. Formar un hábito, sus deberes, desde pequeño, desde niño, formar ese hábito en esa disciplina. Por ejemplo, los policías tienen una vida disciplina. Toda militar tiene una disciplina. Si uno quiere lograr cosas grandes, tiene que tener una disciplina. Para estudiar tiene que tener una disciplina, un hábito de disciplina estricto si uno quiere lograr. Pero si no tiene disciplina, se relaja, si duerme hasta tarde, se levanta tarde, no está mal. No se va a formar bien. Entonces, que las disciplinas, ejemplo, si te debe levantar a 6 de la mañana, es una disciplina que te debe levantarse a 6 de la mañana. No puede 6:30, no 7, no. 6 de la mañana es 6 de la mañana de levantarse desde pequeño. Y va formando una disciplina y eso va a formar para su estudio, para su trabajo, la responsabilidad. Y va a lograr su éxito. Cuando se forma una disciplina, su vida, desde niño, va a organizar su tiempo y cada cosa va a tener su responsabilidad, sus deberes y para su estudio tiempo y va a lograr éxito. Tenga por seguro eso. Porque la Biblia no se puede equivocar si él dice que desde el temprano, el que ama, desde temprano corrige. Pero si tú no corriges, entonces no lo amas a tu hijo. ¿No hacen que sí? Aborrece. Desde el que te tiene y no corrige, aborrece a su hijo. Desde que no lo quieres. Porque sabes, cuando tú no lo corriges, va a crecer mal y tenga por seguro, siempre va a terminar mal. Y cuando dicen, no se preocupe, que cuando sea grande se va a corregir. No se va a corregir. Y por eso que hoy en día muchos 12, 13, 10, 12, 14, 15 años, ¿dónde están? En la pandilla. Porque el padre y madre no ha corregido. Papá y mamá se va a trabajar temprano y lo dejan al abuelo, a la abuela, o lo dejan a la baba base y nunca lo corrige. Encima crece con traumas. Y crece chueco. Crece con bajo autoestima. Cuando uno deja al abuelo, a la abuela, o cuando deja a los niños a baba base, sufren los niños. Crece sin amor, vacío, maltrato psicológico, sin amor del padre, sin amor de la madre. Y crece con ese trauma. Y crece con esa amargura y resentimiento el bebé. ¿Y qué va a pasar cuando sea joven? Va a terminar con los amigos de mal camino vivir. Va a terminar con los amigos que son drogadictos, vicios del alcohol, la delincuencia. ¿Por qué hay tanta delincuencia juvenil hoy en día? Por esa razón. Porque el padre nunca ha corregido, no ha disciplinado. Entonces, ¿qué nos enseña? El que ama a su hijo, corrige, dice, desde temprano lo corrige. Una vida disciplinada. Hace sus deberes, cumple sus responsabilidades, porque está disciplinado. Y eso le va a ayudar muchísimo cuando
estudie una carrera profesional en la universidad. Y ese lo va yo también cuando trabaje, va a ser muy disciplinado en su trabajo. Y así va a ser responsable cuando se case también. Porque muchos se quejan que el esposo es vago, que no trabaja, que no es responsable. Porque de este niño nunca lo han corregido. De este niño no lo han disciplinado, no tiene esa disciplina. Por eso. Pero después echamos la culpa al hijo. No, el único responsable es el papá, mamá. Si los hijos están en el mal camino, ¿quién es responsable? El papá. El mamá, los dos son responsables. ¿Por qué? Por no corregir de este niño. Por tener ese engreimiento, todo lo permite. Todo lo que pide le dan. Y si no quiere comer, no come. Déjalo, dice, no te preocupes. El niño come lo que no le gusta, no lo come. Y mamá lo complace con las comidas chatarras. Qué triste, qué mal es eso. Entonces, cuando ya sea joven, es el problema que va a cosechar el papá, mamá. Muchas veces lamentamos, ¿por qué será mi hijo así? ¿Por qué es ahora así? Porque tú mismo lo has creado así. Tú mismo lo has formado a tu hijo, a tu hija. Porque no lo corregiste desde temprano, como dice la Biblia. El que ama desde temprano corrige. Corrige una vida de disciplina. Ojalá esta palabra, los que tienen hijos pequeños, estás a tiempo para corregirlo. Pero si son es demasiado tarde. Solo nos queda orar a Dios, que Dios tenga misericordia y que Dios pueda tener encuentro con Jesucristo y que solo Jesús puede cambiar su vida. Hay esperanza todavía en nuestro Señor Jesucristo. Para Dios todo es posible, el cambio. Solo Dios puede cambiar. Nosotros ya no, ya. Es demasiado tarde. Pero ¿qué nos queda? Es orar a Dios por ellos. Así que la Biblia es muy claro en cuanto a eso. Definitivamente, si nosotros corregimos desde temprano, va a ser un buen hijo, buen estudiante, buen profesional, buen trabajador, responsable. Y también va a ser un buen padre, buen esposo, buena esposa. Ese es el resultado cuando uno corrige desde temprano. Amén. 6. El ejemplo de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver un poco esto en Hebreos. Hebreos capítulo 12. Desde versículo 5 vamos a leer al versículo 10. Ya hablando a la iglesia del Señor en cuanto a la corrección o la disciplina. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participáis de su santidad. Hoy en día casi ya no se habla de la disciplina en la casa. Y ahora hoy en día los hijos, ya ellos quieren mandar. Ellos quieren gobernar en la casa. Y si algo uno dice, todavía que dicen, te voy a denunciar. Lamentablemente, la ley no está bien hecha. Por un lado está bien, por un lado está mal. Pero gracias a Dios encontramos en la Biblia. Lo que está en la palabra es verdad, es la corrección correcta. Pero la ley humana está mal hecha. Para otros sí está bien. Porque hay también madres que maltratan. Una cosa es maltrato, una cosa es disciplina. Es muy diferente. Tenemos que diferenciar las cosas, la disciplina y los maltratos. Bajo ningún punto nadie va a aprobar los maltratos. Maltratos no, está clarísimo eso. También habla la palabra de Dios, que vamos a ver más adelante sobre eso. Pero la disciplina es totalmente diferente. La disciplina en el hogar es corregir a los hijos. Por eso que hemos leído el Proverbios. El que ama a su hijo desde temprano, corrige a su hijo. Porque lo ama. Un padre o una madre lo ama a su hijo y tiene que corregir porque no quiere que crezca mal. No quiere que termine en mal camino. ¿Qué padre, qué madre desea que su hijo sea un delincuente? ¿Qué padre, qué madre desea que su hijo sea un borracho? ¿Qué padre, madre que desea que su hijo, su hija termine en las drogas, drogándose? Un padre o una madre casi no duerme al ver su hijo que está o su hija está así en esa situación, en esa perdición. De repente llaman del hospital que está allá moribundo. O llaman de la comisaría que es allá para que pase a la cárcel. O te una llamada que está muerto ya su hijo o su hija. ¿Y eso no pasa? El mundo vive así. ¿Y por qué? Porque sencillamente desde temprano no ha corregido una disciplina. Ahora encontramos de ejemplo, hablando Dios, nuestro Padre, y nosotros que somos sus hijos. Para la iglesia del Señor también hay disciplina. Y por eso que hemos leído este pasaje que dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Ojo, no se habla de disciplina del papá o disciplina del pastor. No. Muchos dicen cuando uno ha cometido en la iglesia, hay que disciplinarlo. No. ¿Para qué? Deja que Dios le discipline. Y la disciplina de Dios duele. Porque la disciplina del hombre no. Pero la disciplina de Dios sí duele. Entonces dice, cuando Dios nos disciplina, dice, no lo menosprecies. No menosprecies la disciplina del Señor. Ojo,
que estamos leyendo la Biblia. No estoy hablando otra cosa. La disciplina del Señor. ¿Qué dice qué? Cuando nosotros no obedecemos su palabra, nos disciplina. Porque Dios no quiere que sus hijos crezcan chuecos. Dios no quiere que crezcamos relajados. Dios no quiere que sus hijos que crezcan así sin vida de oración, sin que lea la palabra de Dios. No. Dios quiere que seamos hijos, que vivamos en la presencia de Dios, que podamos leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, pasar tiempo en la oración con Dios y sobre todo predicar el evangelio, servir al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nuestro Padre quiere. Pero cuando no oramos, no leemos la Biblia, ni ayunamos. ¿Cuántos no ayunaron el día domingo? Muchos no ayunaron. Nos relajamos, no ayunamos. Pero sí tienes tiempo para chatear. Tienes tiempo para tu vicio. Chatear sí tienes tiempo. Pero para ayunar no tienes tiempo. Para leer la Biblia no tienes tiempo. Para orar no tienes tiempo. Para pregar menos. Todavía sacas excusa que no sé. ¿Qué me dará? Cuidado que Dios pronto te va a disciplinar. Sigue nomás, sigue relajándote nomás, porque Dios te va a disciplinar. Porque así lo dice. Y cuando Dios te discipline, no lo menosprecie. Acéptalo, dígale gracias por esta disciplina. Porque eso es lo que dice. No menosprecies la disciplina del Señor. Cuando eres reprendido por Él, o sea, cuando Dios te dice una cosa de disciplina, dice, no lo menosprecies. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, porque el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, el que ama, disciplina. Nuestro Padre que nos ama, ¿y por qué nos disciplina? Porque nos ama. No es que nuestro Padre es malo, no, sino que nuestro Padre nos ama y cuando nosotros nos relajamos, nos disciplina. ¿Por qué? Ya estamos caminando en el mundo, Dios comienza a corregirnos. Disciplina. Dale gracias a Dios cuando pase por la disciplina. Pero esta carne pues quiere vivir con el mundo. Decimos entre comillas que yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero escuchas tu música mundana. Haces cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no oras, no lees la Biblia, menos ayunas. Y entonces, ¿qué eres? ¿Eres cristiano o eres hijo de Dios o el hijo del diablo? Uno de los dos, porque no puede ser el medio. No hay otro padre tercero, no hay. Solo dos padres tenemos. Nuestro Padre Dios Todopoderoso y que somos sus hijos. Otro es que el diablo es el padre de las mentiras y sus hijos. Entonces, uno tiene que definirse, tiene que tomar una decisión. Si realmente vas a ser un hijo de Dios, entonces pues vive lo que dice la Biblia. Y si eres hijo de Dios, nuestro Padre Celestial te va a disciplinar. Sí o sí, te va a disciplinar. Y si tú no obedeces la disciplina, o sea, si no obedecemos la disciplina de Dios, ¿qué va a pasar? Porque dice, y azota a todo el que recibe por hijo. No aceptas la disciplina, sigues en tu mal camino, Dios te va a azotar. Ahí recién viene el chicote. El azote del chicote duele muchísimo. Azote, ya estamos hablando algo, una fuerte que posiblemente, mayormente es el cuerpo físico. Puede ser un accidente,
te quedas paralítico. ¿Mm? No lo quiero asustar, pero eso es lo que pasa. Cuando Dios azota, no es una pequeña cincella. La disciplina es cosa pequeña, pero el azote ya es cosa seria, cosa fuerte ya. Así que mejor es aceptar la disciplina y no el azote. Pero eso depende de nosotros. Depende tú, obedeces o no obedeces. Lo cierto es de que Dios te ama y si te relajas, te va a disciplinar. Y si aún sigues relajando, Dios te va a dar un azote. Que te va a cortar los pies o las manos. Sí. Y he visto años que tengo y Dios disciplina de esta manera. Y eso es lo que dice: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y ahora dice que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Claro que sí, el padre siempre, que hemos hablado bastante, tiene que corregir, tiene que disciplinar. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ah? Sí. Uno no disciplina, no corrige, y su hijo es un bastardo. No es un hijo. ¿Se dan cuenta? Esto duele. No es cosa sencilla. Estamos leyendo la Biblia. Así que, si nuestro Padre nos corrige, dale gracias a Dios. Pasa nomás la disciplina. Si Dios nos disciplina, pues igual también nosotros tenemos que disciplinar también en el hogar de nuestros hijos. Tenemos que corregir en disciplina. Lógicamente, si ya pues no entiende, en Proverbios dice, hay que corregir con vara. Azote, pues. Pero eso cuando ya se relaja, no acepta las disciplinas, que no acepta la corrección. ¿Por qué esperar? Pero sí o sí, nuestro Padre Celestial definitivamente nos va a corregir. Por eso dice el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El propósito de la corrección de la disciplina es que vivamos una vida de santidad. Que estemos preparados una vida de santidad, una vida de consagración. Cuando venga Cristo, podamos ir con Él. O si llegó la hora de partir, nos veremos con Cristo Jesús, porque estamos preparados. Lo que Dios quiere, que sus hijos, sus hijas estén preparados para aquel día que va a ocurrir, un evento tan grande que va a ocurrir cuando suene la trompeta de Dios. Jesús descenderá, dice, con voz de manto de arcángel, tocará la trompeta, dice, y vendrá Jesús en las nubes. En la iglesia partirá con Él. ¿Ese día va a llegar? Claro que va a llegar. Porque todo lo que estamos viviendo, todo lo que está en la Biblia, está cumpliéndose. Y lo que estamos viviendo, sencillamente está en la Biblia. Lo que está en las profecías que estamos viviendo. Así que la iglesia del Señor tiene que agradecer, tiene que dar gracias a Dios. Amén. Así que hemos visto este ejemplo en cuanto a la disciplina con la iglesia, con nosotros. Entonces, ya el otro punto que tenemos es
en Efesios capítulo 6, versículo 4. Abran su Biblia ahí. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provocáis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este punto, muchas veces excedemos de la disciplina. De que el papá, mamá, queremos disciplinar a base de correa, a base de palos, a base de lo que encontramos en la mano, lo comenzamos a castigar. Eso no es corrección, eso no es disciplina. Eso se llama maltrato. ¿Y qué dice Dios? No provoquemos a ese enojo, a esa ira. Entonces muchas veces también los papás, los mamás excedemos, lo maltratamos, hacemos daño, creyendo que estamos haciendo bien. No está bien. Sé que todo esto por falta de enseñanza, porque esto pues no nos enseña ni en la universidad, ni en el colegio. Ahora dice que no lo digas, déjalo al joven, déjalo que viva, descubra la vida. Mentira del diablo, es la falsidad. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? El que ama, corrige desde temprano. Y ahora, lógicamente, ya dije que hay papás, hay mamás, cuando se enojan, ¿qué hacen? Insultan y golpean. Eso se llama maltrato. Y por eso que dice, no, padres, no provoquéis a ira, a ese enojo, a esa amargura, a ese resentimiento a vuestros hijos. Entonces, pero muchas veces nosotros mismos, cuando estamos enojados, cuando papá, mamá se discuten, y todo ese enojo, esa carga se descarga con los hijos, con las hijas. ¿Qué culpa tienen los hijos? ¿El problema del cónyuge? El cónyuge tiene que solucionar los dos. Pero lamentablemente, ¿qué? Todo ese enojo que está cargado comienza a descargar todo con los hijos. Hay que agarrar a correazos y comienza a gritar, insultar. No habla, grita. Entonces, cuando uno está enojado, tú no puedes disciplinar. Pero que tenga por seguro, vas a maltratar. La disciplina es con amor. La corrección es con amor. Entonces, Dios dice claramente, no provoquen, no provocáis a vuestros hijos. Muchos hijos están llenos de amargura. Están muchos llenos de resentimiento. Muchas veces provocamos cuando el papá está ajeno, mamá está ajeno, que lo tiene abandonado. Cuando hay la preferencia con el hermano, con la hermana menor. Muchísimos los padrastros, las madrastas provocan a ese enojo. El padrastro prefiere a su hijo, pero a otro hijo de la madre no. Hace la gran diferencia. Qué gran daño hace. Qué gran daño.
Entonces los hijos están creciendo, niños crecen con esa amargura, con ese enojo, con ese resentimiento. Y dicen que algún día va a vengármelas, algún día me va a pagar. Casi la mayoría de los hijos crecen con ese resentimiento, con esa venganza. Algún día, dice, algún día me va a pagar, algún día. Y de esa manera provocamos. Por eso no provocáis vuestros hijos. Sino que dice, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que corregir adecuadamente tenemos que corregir con amor, con amabilidad a nuestros hijos. Ya dije, cuando estamos enojados va a ser difícil corregir así. Entonces, primero tenemos que pasar ese enojo. Cuando ya estamos bien, entonces hay que hablar, hay que corregir. Amén. Entonces, quizás muchos estaban preguntando, pero ¿cómo voy a crear disciplina en el Señor? Lo primero que tienen que ponerse de acuerdo el cónyuge, el matrimonio, los papá, mamá tienen que ponerse de acuerdo. Y tienen que poner reglas. Reglas. Y todos los hijos tienen que cumplir esa regla. Si cumple esa regla, tiene estas bendiciones. No cumple estas reglas, tiene disciplina. Una vez que esté plasmado, escrito, lo hablan a los hijos. Y los hijos tienen que someterse a esas reglas de disciplina. Es tan sencillo y fácil. Un ejemplo, si la regla es levantarse todos 6 de la mañana, esa es la regla. Entonces van formados con una disciplina, levantarse temprano. Otra regla es hacer sus deberes, ¿qué? Lavar los servicios. Una regla, una disciplina. Y así, tienen que poner reglas y debe estar pegado a un lugar visible, sea en la sala o el comedor. Si es posible también en sus cuartos de los chicos. Esa misma para que no se olviden, para que sepan de la memoria cuál es la regla en la casa. Todos se someten a esa regla. O un horario devocional. Una regla. Entonces, cuando tú lo formas desde pequeño, desde cero, a ser devocional, así va a ser llevar esa disciplina hasta que se muera. Eso nadie lo va a cambiar. ¿Te das cuenta? Por eso el rey Salomón dice, el que ama, corrige desde temprano, desde que nace. Enséñale desde temprano. Orar a Dios, leer la Biblia, hacer devocional. Bendecidos con la enseñanza los que van a tener bebé o los que tienen sus bebés pequeños. Yo sé que muchos no hemos tenido enseñanza, pero sin embargo estamos sin contra en la Biblia. Entonces, ¿y cómo voy a disciplinar si esa regla no obedeció? No necesariamente vara, siempre y cuando que ya las advertencias están claras. Entonces, si es necesario, a veces hay que dar una, pero bien dado, una. Pero mayormente se ponen esas reglas, primero, quitar lo que le gusta. ¿Qué le gusta? ¿Mirar televisión? Pues eso. El que no obedece esta regla no podrá mirar televisión durante una semana. Se acabó el asunto.
O si no, póngale un mes, pues. Es una regla. Toda no obedece esta regla, su disciplina, ¿cuál es? No mirará televisión durante una semana. Y eso tiene que cumplírselas. Entonces, hay que quitarlas, hay que castigar de esa manera. No hay necesidad de castigar con palo, ¿no? Otra regla puede ser, si no obedece esta regla, ¿cuál es la disciplina? No recibirá propina durante un mes. Eso va a llevar reflexión. Un mes no hay propina, ni un centavo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué decía de que eso tienen que poner de acuerdo los dos, el cónyuge, el esposo y la esposa, papá, mamá, y ponen la regla? Pero ¿qué va a pasar si no se ponen de acuerdo? El mamá disciplina, lo quita, no hay propina, y la hija va ante su papá y le da besos, y papá saca de bolsillo y le da propina. Entonces, ¿qué va a pasar el hijo? Mamá mala y papá bueno, o viceversa. Papá malo, mamá buena. Entonces, la regla tienen que hacerse los dos. ¿No? Estoy dando así dos ejemplos, ¿sí? Pueden poner otro ejemplo, usted póngale ahí. Según conveniente lo cree. Las reglas, las disciplinas. Amén. Creo que está muy claro. Para que no digan cómo es creer, sino creándolo en disciplina y amonestando al Señor. Pues ya le estaba ahora. Dos ejemplos cada uno. Otro punto. ¿Cómo estás administrando la disciplina en el hogar? ¿Pasiva o violenta? ¿No quieras someter a todos los de tu casa con la misma medida? ¿Tu esposa no cabe en esto? ¿No es para ella la disciplina? Porque ella es también quien debe ejercer la disciplina. Pero la disciplina debe empezar con los padres antes de ejercer con los hijos. Piensa un momento, reconoce los errores que has cometido al aplicar la disciplina. ¿Estás siendo tan rudo? ¿Tus hijos te temen? ¿Tienen miedo? ¿No se acercan a ti? Muchas veces, ya dije, todo corregimos a base de a palazos o agarramos cualquier correa. El hijo tiene miedo. ¿Por qué? Porque tiene traumas. Entonces, Dios nos ha dado los hijos para administrar, para cuidar, para corregir, para formar niños, jóvenes, adultos exitosos. El Evangelio de San Lucas, algo que es bien interesante, dice, el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, vamos a leer esto. ¿Cómo estamos administrando esa disciplina? De repente papá es muy pasivo y mamá es muy violenta. O quizás papá es violento, mamá es demasiado pasiva. Nos iba a reflexionar muchísimo este pasaje, el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 37. No juzgáis y no seréis juzgados. No condenáis y no seréis condenados. Perdonad
y seréis perdonados. Dad y se dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestros regazos. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la disciplina en el hogar? Claro que sí. Dios nos ha dado para administrar a nuestros hijos. ¿Cómo estás administrando en cuanto a la disciplina en el hogar con los hijos? Muchos dicen, hay mamás o papás, lo comparan, dicen, tal por cual, le insultan a los hijos. Muchas veces eres igual que tu padre, igual que tu abuelo, tal por cual. A la jovencita le dicen igual que tu madre, tal por cual. Mira esto. ¿Y quién es el culpable? Si uno mismo lo ha creado así, a su hija, a su hijo. Y después comienza a medir. Porque al decirlo estamos midiendo. Y por eso que dice, porque con la misma medida con que midís, os volverá a medir. Con la vara que medimos, también los hijos nos van a medir con la misma vara. Cuando son niños, adolescentes, lo decimos, lo maltratamos, esto. Pero cuando sean jóvenes, también nos van a medir con la misma vara, nos van a medir a nosotros. Es muy triste. Es muy triste. Y eso es lo que va a pasar. Y Jesús le dice, no juzgues, no lo condenes, no mires sus defectos. Si el hijo, la hija, el joven, el adolescente tiene defectos, no lo mires, no lo juzgues. Jesús dice, primero mírate a ti, cómo eras cuando eras niño. ¿Cómo eras cuando eras niño, adolescente, joven? ¿Cómo eras? Primero examínate, mira, primero, por eso primero saca la viga que tienes, dice, entonces podrás mirar. Primero examínate, mírate, cómo eras antes. Entonces recién puedes hablar. Entonces muchas veces solamente decimos esto, y de esa manera provocamos también. Cuando nosotros ya estamos de edad, los hijos también nos van a medir con la misma medida. Por eso la Biblia dice, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si das gritando, dices, insultas, alguien también te va a medir así. Por nuestros propios hijos nos van a medir y nos van a decir. Por eso, ¿cómo estás administrando la disciplina en el hogar?
tenemos que administrar lo mejor. Y para que nosotros podamos administrar como padre, necesitamos la sabiduría de Dios. En Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 16, versículo 16. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Y qué tiene que ver con la disciplina esto? Mira, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Eres de los padres que no les interesa corregir la disciplina? ¿Eres de los hombres que deja todo para que la esposa lo haga? Porque hay hombres. Deja toda la responsabilidad a la esposa. La esposa tiene que hacer todo. El esposo está ajeno, no quiere corregir. No eres capaz de poner orden. ¿Te cuesta poner orden? ¿O ya has perdido la autoridad en la casa con los hijos? Cuando un padre pierde la autoridad, los hijos hacen lo que quieren. Salen cuando quieren, regresan cuando quieren. Es muy triste. No dicen nada, se van de la casa y no sabe a qué hora va a regresar. Y a veces regresa borracho nomás. O uno recibe una llamada que está peleándose por ahí. ¿Todo por qué? Porque el padre no es responsable para corregir y poner disciplina desde temprana edad de este niño. ¿Y por qué he leído este texto? Cuando dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Para que nosotros como padre, como madre, para que podamos corregir, ¿qué necesitamos? Sabiduría e inteligencia. Para corregir, de ser palabras sabiamente adecuadas, precisas, necesitamos la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría humana es egoísta y solo quiere ya y maltrata. Pero la sabiduría de Dios es muy diferente. Entonces, para que nosotros como padre, como madre, podamos corregir, podemos disciplinar, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la inteligencia de Dios. Que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé la inteligencia. Y por eso que el rey Salomón dice, mejor es adquirir que oro preciado. Mejor es adquirir la inteligencia, vale más que la plata. Con dinero no puedes solucionar. Con dinero tú no puedes corregir a los hijos.
Con el dinero no puedes disciplinar. Necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios para nuestros hijos. No solamente cuando ya estén niños, sino que todo el tiempo. Cuando sean jóvenes, adultos también necesitan el consejo, los hijos. Y si no tenemos la sabiduría de Dios, ¿cómo vamos a aconsejar? Aún siendo casados, necesitan la corrección, la disciplina, los hijos. Porque cada cosa es una etapa. Ya pasaron de niñez, ya son jóvenes, ya son profesionales. Y forman su hogar. Es otra nueva etapa que ellos no lo saben. Y ellos necesitan su consejo. Y si están equivocados, necesitan también la corrección, disciplina. Para que sean buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenas madres. La corrección, la disciplina no es solamente en la niñez, continúa. Y para todo eso, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Entonces, ¿queremos administrar la disciplina en el hogar lo mejor? ¿Queremos formar en una disciplina que sean buenos estudiantes, buenos profesionales, buenos cristianos, buenos trabajadores? Sobre todo que amen a Dios y que sirvan a Dios. Tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Amén. Para todo necesitamos la sabiduría de Dios. Amado hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, busca a Dios, pida a Dios la sabiduría de Dios. Apóstol Santiago decía, si no tienes sabidurías, solo tienes que pedir a Dios, dice, pídala con fe y Dios da abundante sabiduría, dice. Pero cuando nosotros no somos estables como padre, como madre, compara de que somos el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Así es un hombre, una padre que no tiene estabilidad, le cuesta para corregir, le cuesta, habla, pero no lo hace. Lo dice, habla, le dice, pero nunca lo cumple. Que es un hombre doble ánimo, un padre doble ánimo. Un padre no es responsable. Un padre le gusta lo suave nada más. Un padre inconstante. Así no puedes corregir. Tienes que tomar una decisión. Ser un padre que amas a tus hijos y que tienes que corregir desde temprano, con amor. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, es lo que quería compartir y enseñar. Espero que esta palabra de Dios haya ayudado y que estoy seguro que son semillas de vida que va a dar fruto. Si usted aplica esta enseñanza, tenga por seguro, Dios lo va a bendecir. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios esta noche por este tiempo maravilloso que Dios nos ha dado. Estoy seguro que Dios le ha hablado. Y si aún no necesitas para corregir, disciplinar, de repente hasta aquí has maltratado a tus hijos, solo has gritado, cada vez que te enojas y gritas, pídale perdón a Dios, número 1. 2, pídele perdón a tus hijos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra viva que nos has hablado, nos has enseñado tu palabra, Señor. Quiero pedirte, Señor, perdónanos, Señor, porque como padre, como madre, hemos fallado, Señor, con nuestros hijos. No hemos corregido en amor, solamente quizás hemos gritado, hemos insultado, creyendo que estamos corrigiendo
Y quizás todo a base de correa o palos hemos hecho. Señor, perdónanos. Dígale a Jesús, perdóname. Perdóname, Señor, porque hasta aquí no sabía, dile, y hecho malo ante tus ojos. He dañado a mis hijos, mis hijas, pero dile, perdóname. Y si están ahí tus hijos, tus hijas contigo escuchando, pídele perdón a tus hijas, a tus hijos. Dile, perdona a mi hijo, perdona a mi hija, porque te he dañado, te he gritado, te he insultado, te he pegado. No sabía, pero a partir de hoy día las cosas van a cambiar, ¿no? A partir de hoy día te va a corregir, te va a disciplinar, pero de frente con amor. Dígaselo y díselo a tu hijo, tu hija en este momento, y hallarás paz, ese gozo, el amor de Dios te quedarás libre y el amor de Dios fluirá en tu vida. Gracias, Dios Todopoderoso. Hágalo, amado hermano, hermano, si es tu caso. Si no, dale gracias a Dios, glorifica a Dios, alábelo a Dios. Y también puedas enseñar también a la familia que necesita, a la gente que necesita enseñar esta palabra que esta noche has recibido. Por eso glorifica a Dios, alábelo, exáltelo, porque Él es bueno, Él nos ama. Y gracias, Señor, que si tú has avanzado eso, dele gracias. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijas, tus hijos esta noche que han oído tu palabra, Señor. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Sé que tú has oído, has hecho una obra maravillosa en cada padre, cada madre, en cada hijo. Estoy seguro, Señor, que han aprendido esta disciplina en el hogar, Señor. Gracias, Padre. Danos esa sabiduría, danos esa inteligencia para que nosotros podamos corregir con amor, con esa paz tuyo, Señor, y que podamos ayudar a nuestros hijos a lograr su éxito, Señor, para que sean hombres sinceros, hombres de verdad, hombres buenos estudiantes, jóvenes hombres de trabajo, responsabilidad, y que puedan conquistar naciones, puedan lograr grandes empresarios, grandes profesionales, y que puedan, Señor, conquistar el reino de los cielos para ti, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.